Bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión viajaremos a la década de los años 70, una época llena de vida, color y grandes cambios en la Ciudad de México. Exploraremos cómo lucía la capital en aquellos días, cómo se vivía y qué lugares formaban parte del día a día de millones de personas. A través de las imágenes y recuerdos de esa etapa, despertaremos memorias en quienes la vivieron y brindaremos a las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir cómo era la gran urbe en un tiempo muy distinto al actual. Veamos cómo era el rostro urbano de la gran metrópoli en la década de los años 70. Para entonces, la Ciudad de México ya se consideraba una enorme ciudad metropolitana que ofrecía múltiples atractivos tanto para visitantes nacionales como extranjeros. En casi cualquier punto era posible disfrutar de lugares de interés que combinaban lo antiguo con lo moderno. La mayoría de estos sitios se ubicaban en la zona céntrica y sus alrededores, donde antiguos edificios convivían con nuevas construcciones que marcaban el rumbo hacia el futuro. Las filmaciones y fotografías de la época nos permiten apreciar cómo los capitalinos vivían y disfrutaban de esta gran urbe, que cada día se expandía y modernizaba más. Cada edificio reflejaba el espíritu de la época y muchos de ellos dejaron recuerdos que aún permanecen guardados en la nostalgia. Cada calle, con su movimiento y su historia, también nos regaló momentos inolvidables de aquellas caminatas por la ciudad que marcó la vida de tantos. Así es como la generación que vivió los años 70 recuerda la Avenida Juárez. Este lugar fue y sigue siendo uno de los más visitados de la ciudad, solo detrás del centro histórico. En aquella época, varios edificios que hoy ya no existen formaban parte del paisaje cotidiano y son recordados con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos. El rostro urbano de esta importante vialidad quedó grabado en la nostalgia de muchos. Durante varios años, la avenida funcionó en dos sentidos y miles de automóviles la recorrían diariamente. Sus jardineras embellecían el camellón central y daban un toque distintivo a la zona. Entre los edificios emblemáticos que alguna vez dieron vida a la Avenida Juárez, se encontraban el Hotel del Prado y el famoso Hotel Regis, ambos con una larga historia, además del Hotel Alameda. Cada uno tenía su propio estilo y ganó prestigio por su servicio y su elegancia. A lo largo de esta avenida también se ubicaban diversos inmuebles que funcionaban como oficinas, comercios y espacios de entretenimiento. Todos ellos contribuyeron a darle identidad a este corredor urbano. Las fotografías y filmaciones de la época nos muestran cómo destacaban en el paisaje y cada imagen a nivel de calle nos permite abrir la puerta de los recuerdos, reviviendo aquellas caminatas junto a ellos. Fue, sin duda, una época muy distinta a la actual, pero llena de momentos que permanecen vivos en la memoria de muchos. La Alameda Central era otro de los lugares que daban vida y ambiente a esta zona de la capital. Se convirtió, y aún sigue siendo, en un punto de reunión para familias, parejas, amigos y todo tipo de visitantes. En aquella época, la Alameda ofrecía un atractivo muy especial, conciertos y presentaciones donde diversos artistas realizaban espectáculos para todos los gustos. Estas actividades culturales cautivaron a miles de personas durante muchos años. La gente disfrutaba de los eventos mientras caminaba entre sus fuentes, esculturas y senderos arbolados. Además, la Alameda era el lugar donde, cada diciembre y enero, Santa Claus y los Reyes Magos se instalaban para que los niños, y no tan niños, pudieran tomarse una foto y llevarse un recuerdo inolvidable. La Alameda Central ha sido disfrutada por generaciones y en los años 70 tenía un estilo único que la convertía en uno de los espacios más emblemáticos y queridos de la Ciudad de México. Atravesando la Alameda se encuentra la Avenida Hidalgo, una vialidad con una larga historia urbana que ha pasado por constantes transformaciones, pero que aún conserva parte de su esencia antigua.
Uno de los lugares que más nostalgia despierta es la Plaza de la Santa Veracruz, donde se ubican museos, edificios históricos y templos que han sido testigos de innumerables momentos a lo largo de los años. Muchos niños de aquella época, que hoy ya son padres o abuelos, vivieron momentos felices en este espacio. Un poco más adelante se encontraba el famoso Teatro Hidalgo, cuya antigua fachada es la que más recuerdan varias generaciones. Muchos capitalinos asistieron alguna vez a disfrutar de una obra en su interior y este edificio dejó incontables anécdotas a quienes solían caminar por la zona. Hoy solo nos queda su recuerdo, pues su nueva fachada contrasta profundamente con aquella imagen que se quedó grabada en el recuerdo. Para quienes salían de la estación Bellas Artes del metro, el teatro era una de las primeras postales al llegar a la superficie. Sus grandes producciones y funciones matinales fueron favoritas para muchas familias de la época. ¿Y tú, qué recuerdas de este teatro? Si tuviste la oportunidad de visitarlo, cuéntanos tus experiencias en los comentarios. En aquella época, gran parte de la población ya vivía en zonas habitacionales construidas en distintos puntos de la gran urbe. Algunas de estas unidades tenían ya varios años, mientras que otras eran completamente nuevas. Desde los años 60, las unidades habitacionales se habían vuelto comunes y para los años 70 ya estaban plenamente habitadas por familias que tuvieron la oportunidad de adquirir un hogar propio. Muchas de estas unidades se hicieron famosas y aún lo siguen siendo. Aunque hoy se encuentran rodeadas de una ciudad mucho más compleja y transitada, continúan siendo el hogar de miles de personas. En los años 70 surgieron diversos programas de vivienda y cuando estos fraccionamientos se inauguraban, lucían limpios, tranquilos y modernos. Eran un ejemplo de cómo debía ser una vivienda digna para los trabajadores. Contaban con todos los servicios necesarios, escuelas, clínicas, mercados y transporte público cercanos, lo que facilitaba enormemente la vida diaria. Varias de las familias que llegaron a vivir a estos lugares permanecieron ahí por generaciones y todavía hoy muchos hijos y nietos conservan los recuerdos de cuando sus padres o abuelos llegaron por primera vez a su nuevo hogar. En aquellos años, la mayoría de los trabajos se encontraba en el centro de la Ciudad de México y sus alrededores. Así, era también el transporte público de la época, encargado de mover diariamente a miles de capitalinos. Todavía era el tiempo de los tranvías, que recorrían la ciudad y que, aunque hoy viven solo en la memoria, fueron uno de los medios de transporte más comunes y queridos de su momento. Los autobuses también forman parte de esa nostalgia. Cada modelo, con su estilo particular, dejó experiencias y recuerdos en quienes los utilizaron. Existían diferentes tipos de camiones identificados por los nombres que recibían en esa década. Algunos ya llevaban años circulando, mientras que otros surgieron en ese periodo. Gracias a sus rutas, miles de personas podían desplazarse hacia sus trabajos y actividades diarias. En la parte superior de cada camión se mostraba claramente el destino de la ruta, una práctica que incluso hoy se sigue utilizando. En aquel tiempo no existían métodos electrónicos de pago, todo se hacía en efectivo. Al pasajero se le entregaba el clásico y nostálgico boleto de papel que incluía la ruta y la serie. Ese pequeño boleto, tan común en su época, hoy se ha convertido en un recuerdo muy apreciado de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Por su parte, el metro era una verdadera novedad. Hacía pocos años que se había inaugurado y durante los años 70 se construyeron más líneas, como la línea 2 y la línea 3, además de la ampliación de la línea 1. Miles de capitalinos comenzaron a transportarse por estas nuevas estaciones, impulsando el crecimiento de una ciudad que cada vez se expandía más. La gente utilizaba cualquier medio de transporte disponible para llegar al centro y a sus alrededores, ya fuera para hacer compras necesarias o simplemente para pasear. La ciudad ofrecía distintas zonas comerciales, pero para los habitantes de la metrópoli había un punto obligado: el centro histórico.
Desde hacía muchos años, este lugar concentraba comercios famosos, algunos de los cuales aún existen, mientras que otros viven solo en el recuerdo. Durante los años 70, el centro vivió una de sus etapas más vibrantes. Tiendas reconocidas, negocios tradicionales y establecimientos de moda llenaban sus calles, atrayendo a miles de visitantes todos los días. En cada calle del primer cuadro era posible encontrar artículos novedosos, productos de temporada y todo tipo de mercancía. No importaba dónde se caminara, siempre había algo que descubrir. El centro histórico se convirtió así en un mosaico de experiencias, colores y sonidos. También existieron otros sitios cercanos al centro donde se encontraban mercados y establecimientos que, durante muchos años, surtieron a miles de hogares. Eran lugares donde la gente podía pasear, hacer sus compras y, de paso, llevarse algo que les llamara la atención. Cada colonia, cada zona y cada corredor comercial alrededor del centro ofrecía oportunidades para encontrar productos de todo tipo y satisfacer distintos gustos. Gracias al transporte público, era fácil llegar a estos puntos de interés que se convirtieron en referencias obligadas para los habitantes de la ciudad. Muchos de estos lugares continúan vigentes hasta hoy y han sido visitados por varias generaciones. A pesar del paso del tiempo, siguen siendo espacios llenos de vida que forman parte de la historia cotidiana de la Ciudad de México. Otro de los lugares que ofrecía comercios de gran prestigio era la Zona Rosa, un espacio donde podían encontrarse todo tipo de tiendas, restaurantes y establecimientos modernos. Fue una zona verdaderamente cosmopolita, donde los estilos de moda más recientes se dejaban ver en cada calle. Tanto mujeres como hombres lucían sus mejores atuendos mientras recorrían sus avenidas y disfrutaban del ambiente. Desde los años 60, la Zona Rosa fue considerada un punto de prestigio que combinaba modernidad, arte y un ambiente internacional. No era raro ver por sus alrededores a figuras reconocidas del ámbito cultural, artístico o social. En cada calle había establecimientos que ofrecían artículos exclusivos de la época, además de elegantes restaurantes, centros nocturnos y hoteles de renombre, muchos de los cuales continúan funcionando hasta hoy. Este lugar también ha sido un punto de encuentro para turistas extranjeros atraídos por sus tiendas de artesanías y su ambiente único. Lo mismo ocurría con visitantes provenientes de distintos estados de la República, quienes encontraban en la Zona Rosa un sitio atractivo, accesible y lleno de vida. Gracias a su excelente ubicación, la Zona Rosa fue y sigue siendo un espacio muy concurrido. Aunque sus estilos y atmósfera han cambiado con el paso del tiempo, su esencia como un punto emblemático de la Ciudad de México permanece viva en la memoria de varias generaciones. La ciudad nos dejó una gran cantidad de imágenes de todo lo que alguna vez existió en ella. Con el paso del tiempo, muchas de esas cosas cambiaron, se transformaron o simplemente desaparecieron. Cada objeto, cada lugar, cada anuncio, cada automóvil, cada decoración y cada edificio quedaron guardados en el recuerdo. Incluso el estilo de vida era distinto, la forma de vestir, de socializar, de convivir, de entretenerse y de recorrer la ciudad tenía un encanto único que hoy evocamos con nostalgia. La manera en que veíamos y vivíamos la Ciudad de México en aquellos años tenía un estilo especial. Cada sitio fue evolucionando. Algunos de los locales que solíamos visitar desaparecieron, mientras que otros aún existen, conservando parte de su esencia y su antigua forma de atender. En esa época circulaban autos que en su momento eran completamente nuevos y modernos, y que hoy son considerados clásicos. La gente tenía otros valores, otras ideas y otras costumbres que fueron cambiando con la llegada de nuevas épocas, nuevas políticas y nuevas tecnologías. Cada zona de la capital poseía su propio carácter, su arquitectura particular y un rostro urbano que la hacía diferente. Todos estos elementos forman parte de los recuerdos que, hasta hoy, siguen despertando emociones en quienes vivieron esa etapa de la ciudad.
Ha llegado el momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos los que contestaron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Gilberto Cruz, Checo, J. Manuel Cruz, MetLife 99, Marco Antonio Brito Flores, Jorge Domínguez, Octavio Bautista, Orlando Morales, Julio César Reyes, Java Arias, Eduardo Otero, Juan José Apango Torres, Despacho Jurídico, Pat Sal, Ángel Hernández, Pearl Patti, Carlos Cuellar, Cos Morales, Nito, Daniela Bisay Trejo, Miriam Piña, Juan Carlos Angelomé, Misólogo Teng, Raúl Octavio Leaños Guerrero, Ale Penny, Gus, Marco Antonio Domínguez de Dios, Lupita Aragón, Manuel Trejo, Lux et Veritas, Sandy Peña, Cristina Mancilla, Alberto Chaveste Noverón, Giovanna Montes, Sandra Reyes, Tanano, Daniel Sergio Rugerio Morales, Rubén Tecanta, Leticia Debó, Alejandro Olmedo, Alfredo y Julieta Sainz. Así es, la fotografía fue tomada en el Parque Hundido, un lugar que desde hace muchos años es muy visitado por capitalinos y turistas. Enhorabuena a quienes acertaron. Ahora pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes reconocer en qué lugar de la ciudad fue tomada esta fotografía? Los que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces de la Ciudad de México. El entretenimiento fue un elemento fundamental para las familias y uno de los lugares que se convirtió en una tradición a lo largo de varias generaciones fue el Bosque de Chapultepec. Desde hace décadas, este espacio ha ofrecido múltiples sitios para disfrutar del tiempo libre y miles de familias lo han visitado para convivir, pasear y crear recuerdos inolvidables. En los años 70, Chapultepec contaba con uno de sus atractivos más famosos, la Feria de Chapultepec, que ya tenía algunos años de funcionamiento, pero que para esa década ofrecía una gran variedad de juegos mecánicos y atracciones. Muchos niños vivieron ahí momentos llenos de emoción y con el paso del tiempo, esos mismos niños llevaron a sus propios hijos a disfrutar del lugar. Gracias a las imágenes de esa época, hoy podemos recordar cómo era cuando nos llevaban en vacaciones, en cumpleaños o durante una visita familiar. Cada fotografía nos transporta a esos buenos momentos de nuestra infancia. Muchas experiencias quedaron guardadas en sus rincones y aun cuando la feria ya fue modificada, sus atracciones siguen siendo recordadas con cariño. ¿Recuerdas tus visitas al bosque de Chapultepec y a la feria? Y como en cada década, cada año llegaba la noche, y los años 70 no fueron la excepción. También nos dejaron muchas imágenes llenas de recuerdos cuando salíamos de alguna función de cine, del teatro o de algún festival y recorríamos, ya fuera en auto o caminando, la ciudad iluminada. La vida nocturna de aquellos años tenía un encanto muy especial. El alumbrado público, los anuncios luminosos, las marquesinas encendidas, cada calle brillaba de una manera única. Cada sitio tenía su propio ambiente y la gente siempre encontraba un lugar favorito para pasar un buen rato en familia o con amigos. Eran tiempos en los que cualquier paseo nocturno se disfrutaba sin miedo y sin preocupación. Una época distinta que con el paso de los años fue cambiando y evolucionando hasta convertirse en la ciudad que conocemos hoy. Aún nos quedan muchos recuerdos por compartir de esta década y los seguiremos explorando en las próximas entregas. También viajaremos a otras épocas que formaron parte de la vida de muchos capitalinos. Espéralas muy pronto. Y así concluimos este breve recorrido por la historia y la vida de la Ciudad de México. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas entregas de Ecos del México de ayer. ¡Hasta luego!